Intereconomía, el consultorio de bolsa. Esto es Radio Intereconomía, 9:31 de la mañana. Arranca el consultorio. Es viernes 20 ya de junio. Y nada, vamos allá con ustedes, con sus preguntas, sus dudas sobre mercados, índices, acciones. Nos pueden preguntar por valores españoles, pero también valores americanos, índices, incluso oro o, por qué no, Bitcoin. Hoy nos ayuda Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, Roberto, lo primero, para el mercado español, soportes y resistencias en el más cortito plazo para el IBEX 35. Es de toda Europa el índice que mejor se está comportando a corto plazo, Sí. es el que más alejado se encuentra ahora mismo de los mínimos que marcó a finales de marzo, que para el DAX, por ejemplo, significaban en aquel entonces, o en ese momento, significaban nuevos máximos históricos, y toda esa zona, tanto el DAX como el Eurostoxx, como el CAC 40, como el Mittel, el Mittel no, ya lo han perdido, en tanto que el IBEX, ese nivel coherente con el que ya está perdiendo el DAX, es 13.540 puntos, ¿no? Por lo tanto, se sigue comportando muy bien. A ver, en el fondo no deja de preocuparme el hecho de que la resolución del lateral en el que estaba metido hasta ahora el precio, muy similar, y eso se aprecia mucho mejor en el gráfico del DAX, muy similar a la que precisamente hubo cuando el DAX consiguió el anterior máximo histórico en febrero y marzo. Ese proceso de congestión del precio se resolvió a la baja. Y eso es lo que parece estar sucediendo ahora mismo, e insisto, de manera más evidente en el DAX y en el Eurostoxx. La forma que están teniendo de romper ese lateral es muy similar a la que derivó en caídas que en el caso del DAX. Lo llevaron a la zona de 18.480. Estamos en 23.240. No digo que vaya a suceder lo mismo, pero ese buen comportamiento que estaban teniendo los índices europeos puede que ahora, al menos en el corto plazo, esté un poco en entredicho. Así que vamos a aguzar las orejas. Los índices americanos no está pasando nada, ¿eh? Nada de No. nada. Parece mentira con el panorama que tenemos, pero no está pasando nada. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes, oro, petróleo y Bitcoin. Muy rapidito los tres. Pues el oro consolidando, tratando de hacer nuevos máximos históricos, cosa que sucederá por encima de 3.500, mientras tanto muy lateral. Y cada vez que consigue un nuevo impulsito alcista, pues tiene su corrección. Está muy lateral. Ahora mismo no creo que esté para tomar ninguna estrategia, ¿no? El crudo, el West Texas, pues también el precio de cierre de ayer en la zona de 76 fue un nuevo máximo y en niveles que no se veían desde enero de este mismo año, ¿no? Es decir, no solamente ha recuperado como consecuencia del panorama a nivel mundial, no solamente ha recuperado por encima de 66, sino que en 4 o 5 jornadas ha sido capaz de atacar la directriz bajista, y ahora mismo el único objetivo que presenta es la zona de 80,50, lo cual significa volver a subir aproximadamente un 9 o un 10%. Sí tiene más aspecto de continuar subiendo que de otra cosa, pese a que de momento parecen haberse calmado las inquietudes. Muy bien. Oye, Bitcoin ahora mismo lo tengo en $105.400. Está muy paradito esta semana. No sé si es consolidación de niveles para atacar los 110.000 que le cuesta. O sea, yo veo que ahí cada vez que lo intenta, 110, 112 como mucho y otra vez marcha atrás. ¿Lo ves mucho más arriba en Sí. el corto plazo? De momento depende de la resolución de este lateral Ya. enmarcado por esta elipse que acabo de dibujar. Y lo que antes suceda, o bien que rompa por debajo de 100.900,
No sé en qué contexto eso podría suceder. O que rompa por encima de 111.600. Lo que antes suceda sí puede dar pie a un movimiento pues en el entorno de 7 u 8.000 dólares, ¿no? Así que lo que antes suceda. Ahora mismo está lo suficientemente lateral como para desalentar cualquier posición nueva en el momento actual, de la misma manera que tampoco hay ningún motivo para entrar en pánico y vender de manera precipitada, porque no, simplemente está lateral. Bueno, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Empiezo por aquí, notita de audio. Hola, soy Alberto de La Coruña. A ver si el analista me puede dar unas pinceladas sobre Solaria, Farmamar e Indra. Muy bien, Solaria, Farmamar e Indra. ¿Por cuál empieza, Roberto? Pues vamos mismamente con Solaria. ¿El que A ver quieras? si... Venga. Con Solaria, que hoy es pues probablemente el más bajista del IBEX, pero que en el fondo lo que está volviendo a hacer es atascarse ante la inminencia de un nivel ante el que ya fracasó en la última oportunidad, que es la zona de 9,60. Si es capaz de superar esa zona de 9,60, puede perfectamente continuar escalando posiciones para buscar el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda la caída que comenzó en 12,57, que no es sino una más, solo una más, de las enormes caídas que ha venido teniendo. Recordemos que sus máximos históricos están en la zona de 30, ¿no? Con lo cual tiene tantísimo terreno a recuperar que por eso hay que estar muy pendiente de las rupturas de resistencias. De la misma manera que en su momento también comentamos, ojo, si es capaz de superar la resistencia que tiene en la zona de 7, se convierte en una muy buena opción. Bueno, pues ya estamos en 9,43, ¿no? O sea que muy bien, pero se está volviendo a atascar en esa zona de 9,60. Por lo tanto, aquí la estrategia a seguir depende y mucho de lo que se quiera hacer o de si ya se tienen en cartera. Pero vamos, Muy bien. y por supuesto, señal fea si llegase a perder la zona de 8,50 a 8,55, volviendo a situarse así también por debajo de la media de 200 sesiones. Vamos con Farmamar. Eso, eran 3, Solaria, Indra y Farmamar. Vamos con Farmamar ahora. Sí, que Farmamar además hoy está teniendo un buen comportamiento, pero dentro de lo que es también un escenario muy lateral, ¿no? A ver, sí, es muy lateral. Lo que pasa es que el rango es muy amplio. La base de ese movimiento está en 70 y el techo en 105, ¿no? Con lo cual, es que aquí el problema de tratar de entrar ahora es donde establecer convenientemente un stop loss inicial. Bueno, stop loss e inicial son dos palabras que, digamos, redundantes, ¿no? Que no deberían ir juntas. Porque el stop loss supuestamente no se debe tocar, por lo tanto el inicial es el que realmente nos va a valer. Y en el corto plazo, por encima de 94, también transmite buenas sensaciones. Lo que pasa es que ahí el recorrido empezaría a ser lo suficientemente escaso también como para tomar decisiones. Yo creo que ahora mismo está de mírame y no me toques, pero no porque lo esté haciendo mal, sino porque está muy, muy indefinido, ¿no? ¿Y el último era? Era Solaria, Indra y Farmamar, esos 3. Vamos rapidito, Roberto, que tengo otro oyente. 915 33 18 51. ¿Vamos con el siguiente? Pues vamos. Pues Antonio, buenos días. Luego vamos con Indra. Hola, vamos. Hola, buenos días. Dígame. Buenos días. Mire, yo, gracias por llamarme. Yo ayer encendí mi iPhone y me dio un susto
porque me dijo que AENA estaba a 23. Digo, caray, ¿ha hecho un split, un 10-1 o qué? Y pregunto si ha hecho un split. Y quería entrar también en el EGNOR y Banco Comercial Portugués a ver cómo está para entrar y que me diera un valor para irme de vacaciones, tranquilito. Vale, un valor tranquilito, ¿no? Un valor tranquilito. Sí. ¿Y lo otro que era, ha dicho Antonio? Que si AENA ha hecho AENA, vale, es split. verdad, lo del split, ahora se lo miramos. Gracias, muy amable. Sí. Vale, gracias. Okay. Bueno, a ver, teníamos pendiente del anterior, Roberto, vamos deprisita. Vamos. Pues ahora volvemos, que ya me había puesto AENA, efectivamente. Pues nada, vamos con AENA, vamos con AENA. Sí, efectivamente ha hecho un split, 10-1, y ahora mismo el soporte está tan cercanito como que es 22.50, ¿no? Por debajo puede buscar también el siguiente soporte en 21.45. Pero bueno, se puede decir perfectamente que está consolidando los máximos históricos anteriores, ¿no? En el caso de... ¿cuáles más preguntaba? Un valor tranquilito, decía, un valor tranquilito para el verano. No hay. No hay, vale. Muy bien, No pues hay. nada, paso A ver, palabra. y no porque realmente no los haya y el tiempo efectivamente dirá que efectivamente sí los ha habido, ¿no? Pero es que en este escenario macro y geopolítico yo no tengo... buscar algo tranquilo, pues no, es que no veo nada, la verdad. Vale. Oye, de los anteriores, era Farmamar, que ya no lo habíamos analizado. Sí, también nos había faltaba dicho Indra y Solaria. Faltaba Indra, muy rapidito. Sí. Vale, pues muy rapidito también, a ver, lo está haciendo de maravilla, ¿no? Y lo único que está haciendo desde que alcanzó los máximos cerca de 38, pues es consolidar. Si pierde la zona de 34, empezará a manifestar en el corto plazo algún problema o dar algún síntoma de que quiere corregir más e incluso ir a la zona de 30, pero ahora mismo no hay motivo para pensar que eso se vaya a producir y mucho menos en el corto plazo, ¿no? Si bien es cierto que ahora mismo no parece que esté para entrar, sí para mantener, ¿por qué no? Vale. Javier dice, buenos días, ¿podría el señor Mora analizar Acciona compradas a 131 euros? Acciona. Bueno, pues lo que cabe hacer es felicitarle porque está teniendo desde su precio de entrada muy buen comportamiento y ahora lo único que hay que hacer es establecer un buen stop de beneficios. Yo ya no dejaría que se me fuera el último e importante hueco alcista que nos dejó. Lo hizo en la zona de 143. Pues ahí es donde yo establecería el stop de beneficios. Sé que queda muy próximo al nivel actual, pero es que ha subido con tal verticalidad que cuando le dé por corregir, y no sé si ese proceso ha comenzado o no, pues también la corrección puede ser importante acorde a lo que ha sido la subida, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría mucho más margen, 143, y para comprar habría que esperar a que volviera a superar máximos o hasta que, si realmente estamos en una corrección, hasta que comprobemos que hay alguna señal de giro, ¿no? Mientras tanto, creo que también como el 90% de todos los subyacentes del mercado ahora mismo están para sí en white. Vale, voy con el siguiente de los oyentes. Teníamos pendiente el ECNOR, me dicen por ahí, que me están chivando por el pinganillo. El ECNOR, me lo miras y luego voy con uno de YouTube, que tenemos aquí unos cuantos. Y además preguntan directamente por ti, por el señor Moro. Pues el ECNOR, después de hacerlo de auténtica maravilla, está empezando a tener correcciones proporcionales a lo que fue el último gran impulso alcista, que nació en la zona de 13.40. El primer nivel de corrección proporcional ya está muy próximo, es 19.60.
el siguiente 18.40 y el último 17.20. Es más, en esta ocasión se ha girado dejando un claro patrón de velas, que es una estrella vespertina y que auguraba que la cosa no se iba a quedar ahí, ¿no? Porque esto se produjo a niveles de 22 y estamos en 20.10, ¿no? Por lo tanto, era relativamente sencillo prever que podía ir a más la corrección y de momento está siendo así. También, si la pregunta para entrar, hay que ver dónde genera alguna señal de giro. Hoy por hoy no es así. Vale, vale. Voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días, Antonio de Navarra. Quisiera hacer un par de consultas al señor Roberto Moro, como tantas le he hecho hace mucho tiempo. A ver, como le llamo antes de que abra el mercado, entonces no sé cómo va a amanecer esto. ¿Qué tal le parece, por ejemplo, vender bancos después de la bajada o la pérdida del sectorial bancario europeo de los 1,98 y comprar el Solaria, una compra fuerte, si es que supera los 9,65? Si fuese así, ¿qué recorrido le vería a esta compañía? Nada más. Gracias, Muchas gracias. muy amable. Oye, ¿vender bancos? Si tienes bancos, ¿tú venderías o tú crees que tienen recorrido? Y luego yo entiendo que está en el índice bancario, ¿no? Sí, está justo donde la matan, ¿eh? Cuando tenemos filtros apropiados para determinar o para constatar la ruptura de un soporte o de una resistencia, eso nos da pie a pensar si efectivamente merece la pena vender, permanecer o no, o comprar incluso, ¿no? No ha sucedido nada de eso. De hecho, ese nivel que tan bien conoce Antonio es 198,25 y ahora mismo está en 198,80. Eso no es perderlo. Ayer fue el único día que en precios de cierre se ha situado por debajo, pero sin ningún filtro apropiado para dar por válida la ruptura. Por lo tanto, yo no vendería. Estaríamos vendiendo en todo el soporte, lo cual nunca es demasiado recomendable, ¿no? Y en cuanto a Solaria, ya lo hemos comentado anteriormente y efectivamente por encima de 9,65 volvería a dar señales de entrada y de entrada fuerte, ¿no? Ya lo hemos comentado anteriormente, aquí está el gráfico y se observa claramente. Problemita, que el objetivo, que es también lo que nos preguntaba el bueno de Antonio, es que es demasiado próximo. Si rompe por encima de 9,65, el siguiente nivel es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 12,60. Y eso es 10,10. Por lo tanto, recorrido poco ambicioso. Dado que si le da por seguir subiendo, tiene tanto a recuperar, yo preferiría entrar por encima de 10,10 en el caso de Solaria, aunque su aspecto técnico mejora y mucho, y ahí le doy la razón, por encima de 9,65. Vale, vale. Mira, otro de los oyentes a través del canal de YouTube. Pedro, buenos días. Me gustaría entrar en ACS. ¿Qué opina el señor Moro? Muchísimas gracias. ACS para entrar. Vamos a ver, hoy está subiendo ahora mismo un 0,45. A ver si dentro de su evolución del corto plazo en algún momento nos podemos plantear entrar, que ahora mismo no está para ello. ¿Por qué? Pues porque ha perdido un importante soporte, el que tenía en 56. En su momento resistencia y máximo histórico, hablamos de mediados del mes de marzo. Luego soporte interesante en lo que para ese momento era corto plazo, pero ya lo está perdiendo. Y además, simplemente con que cierre como está ahora mismo, serían ya dos precios de cierre y uno semanal por debajo del soporte. Así que no lo veo porque ya digo que el escenario general me suscita, y sobre todo ahora mismo en el corto plazo en Europa, las suficientes dudas como para no emprender demasiadas compras, ni siquiera en plan de picoteo, Vale. que creo que es lo único que se podría hacer en el momento actual, pero
veo muy pocas opciones, pues no lo sé, Bayer quizá, Vale. poco más. Vale. Mira, de Solaria preguntan un montón. Mira, otro Luis Miguel pregunta por Cegona. Buenos días, ¿Por? ¿cómo ve una entrada en Cegona? Una entrada en Cegona, muchas gracias. Voy a ver si encuentro el ticket. Cegona. Sí, Cegona Comunicaciones, Cegona. El ticket es G de Gerona, B de Barcelona y X de xilófono. Ah, no, espera, no, perdón. Z, G. Z de Zamora, E de España, G de Gerona. Mira a ver si lo encuentras. Pero esto no ZEG. es... No, a mí Cotiza en me Londres, en sale... la bolsa de Londres. No, entonces nada. Lo único que No. me aparece es AstraZeneca y evidentemente no es Vale. eso por lo que nos Y no. está preguntando. Vale. Pues si quiere Mira, que me lo envíe al no. correo electrónico y le Vale. contesto desde ahí. Recuérdanos el correo, Roberto. Sí, rmorobolsa@gmail.com. Vale. Y luego, Learning with Mister se llama. Dice: hola, buenos días. Quería la opinión de Nike. Nike. ¿Cómo ves Nike? Pues en el corto plazo no cabe decir otra cosa más que no ha dado aún señales eficientes, orientativas de giro. De momento se está deteniendo donde lo hizo en dos ocasiones anteriores y prácticamente muy próximo al origen del último hueco alcista. Es decir, donde está ahora mismo, la zona de 59.50, es un buen soporte. En el corto plazo quizá lo suficiente como para acometer alguna compra especulativa, evidentemente no con vocación de permanencia. Con ese horizonte de permanencia yo esperaría verlo por encima de 65 para entrar con mayor seguridad. No debe preocuparnos esperar hasta ese nivel porque si cuando se ponga a recuperar tiene tanto a recuperar que no nos debería importar perdernos ese 10% que le falta ahora mismo para llegar a ese nivel. Vale. Oye, y luego para terminar, del sector automovilístico, ¿pescarías algo? ¿Sector? Autos. No, ni tocarlo. No, nada. Es más, Ni esta tocarlo. mañana he estado mirando todos ellos dentro del Eurostock, los 4 o 5 que hay, y todos, no es que no estén dando señales de reversión de la tendencia, es que siguen acusando una tendencia manifiestamente bajista. Muy bien. Oye, vamos a la última, nota de audio. Buenos días, les habla Pablo de Pamplona. A ver si el señor Roberto Moro me puede analizar Ferrovial. La tengo comprada hace 30 días con pocas ganancias, pero esto lo he comprado con perspectivas a largo plazo. A ver qué opina, si las tengo que mantener o las vendo en cuanto pueda. Muchísimas gracias por el programa. Muy bien, gracias. Ferrovial. Bueno, Ferrovial sigue con su tendencia alcista de medio y largo plazo. La única que está en entredicho es la de corto plazo, ¿no? Es más, donde está ahora mismo, 43.30, es un soporte muy importante para el desarrollo del corto y del medio plazo, ¿por qué no? Ahora bien, mucho me temo que este nivel no le va a servir absolutamente de nada si su horizonte de inversión al entrar en esta operación pues es de largo plazo, ¿no? Hombre, yo le diría que así con carácter general y si hace 20 días que entró, pues que ha comprado prácticamente en sus máximos históricos. Si ese movimiento no viene acompañada por también subidas importantes en el conjunto de los mercados a nivel mundial, y no es el caso, pues a lo mejor ha entrado donde la matan.
Roberto, lo dejo aquí, que nos vamos, que tenemos poquito tiempo. Muchísimas gracias, cuídate mucho, gracias. Un apunte, un nombre propio, apúnteselo, Eutelsat. Se dispara más de un 7% en bolsa, Eutelsat, más de un 7% en bolsa. Se va a convertir París, el gobierno francés, en su mayor accionista. Sí, el gobierno francés ha anunciado que se va a convertir en su mayor accionista. Es una empresa de satélites, ha aumentado el capital en 3.550 millones de euros. El Ministerio de Finanzas francés ha dicho que la medida ayudará a la compañía propietaria de la segunda constelación de satélites de órbita terrestre a seguir adelante, a competir con Starlink de Elon Musk. Así que ahí lo tenemos, Eutelsat, protagonista a esta hora de la mañana, sube más de un 7% en bolsa.